Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos ya para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer nada más el versículo 7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. La mayoría de las personas, y aún la mayoría de los cristianos, dan por hecho que lo que está haciendo Jesús en este versículo 7 es enlistando señales del fin del mundo. Es decir, en otras palabras, Jesús está diciéndole aquí a los discípulos qué cosas van a suceder como señal de que el fin del mundo está cerca. ¿Por qué se piensa esto? Porque en el versículo 3 de ese mismo capítulo 24, los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y por esto se puede pensar que lo que Jesús está diciendo en el verso 7 es la respuesta de lo que ellos están preguntando en el verso 3. Vamos a ver si esto es así. En el estudio anterior que tuvimos la semana pasada, si alguien no lo ha escuchado, de quienes nos escuchan por internet, lo pueden buscar ahí en el canal, se llama Jesús y las señales del fin del mundo. Estuvimos viendo que cuando los discípulos escucharon la profecía de Jesús acerca del templo, cuando iban saliendo y que le dijeron: mira, Jesús, los edificios, y Jesús voltea y ve esa gran religión que tenían los judíos, ese gran templo cubierto con oro, les dice: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, cuando Jesús les dijo eso, ellos interpretaron, ojo con eso, hermanos, ayúdenme a repetir, ellos interpretaron, vamos a decirlo las tres, 1, 2, 3, ellos interpretaron. Jesús no les dijo eso. Ellos le entendieron que el día que el templo fuera destruido iba a ser la segunda venida de Jesucristo y iba a ser el fin del mundo. Repito, ellos interpretaron, y este es un gran y grave problema, porque en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchas denominaciones no se está enseñando correctamente la palabra de Dios. No se está enseñando lo que Jesús les dijo, sino que lo que se está enseñando es lo que ellos interpretaron que Jesús dijo. Y a veces lo que creen que dijo Jesús no es lo que dijo Jesús, como lo vamos a ver el día de hoy. Los discípulos se acercan a Jesús después de escuchar la profecía de la destrucción del templo y le hacen varias preguntas, pensando que estaban haciendo una misma. ¿Te acuerdan cuáles eran las preguntas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Ahora, dijimos que nosotros sabemos que la destrucción del templo y la segunda venida de Jesús y el fin del mundo son sucesos diferentes, porque el templo fue destruido en el año 70 y Jesús no vino, ni se acabó el mundo. Por eso sabemos y estamos seguros que eran sucesos diferentes, pero los discípulos en su momento no lo sabían. Ahora, ellos le preguntan en el verso 3: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si Jesús les hubiera dicho en el versículo 4: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, entonces sin duda
las cosas que Jesús estuviera diciendo en ese momento serían las señales del fin del mundo. Pero Jesús no le respondió inmediatamente eso. Las preguntas que ellos hicieron están en el versículo 3. Y empezamos ahorita leyendo el versículo 7. Hay el versículo 4, 5 y 6. Nos estamos brincando el contexto. Estaríamos haciendo una pésima interpretación. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús inmediatamente en el verso 4? ¿Quién se acuerda la semana pasada sin que vean sus Biblias? Miren que no los engañen. Cuando quieren saber cosas escatológicas, cosas, acontecimientos de los tiempos finales, miren que no los engañen. Lo que hizo inmediatamente no fue responderles su pregunta, sino advertirles de las consecuencias que podían tener por querer saber cosas que no les correspondía saber. Y todo el capítulo debe de encajar con el contexto y con la idea general que tiene Jesús cuando les está respondiendo. ¿Cuál es la idea que tiene Jesús? Miren que no los engañen. De ahí para abajo, todos los versículos tienen que encajar en ese contexto. Y si no encajan, es que estamos haciendo una interpretación incorrecta. Lean conmigo el versículo 23. Fíjense. Les dice, miren que no los engañen en el verso 4. Casi 20 versículos después se sigue manteniendo la misma idea. Miren que no los engañen. ¿Qué dice el verso 23, hermanos? Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo. O miren, ahí está. ¿Qué cosa? No le crean. ¿Cuál es el contexto de la respuesta de Jesús? Miren que no los engañen. Verso 24, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que ¿qué? Que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Encaja con el contexto de miren que no los engañen? Sí. Verso 25, ya se los he dicho antes. ¿Por qué dijo esto? Porque en el verso 4 ya les dijo, miren que no los engañen. Verso 26, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren que no los engañen. O miren, está en los aposentos, no le crean. Miren que no los engañen. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y podemos seguir avanzando a lo largo del capítulo. Fíjense que dice el verso 36. Pero del día y la hora, ¿qué cosa? Nadie sabe. Es el mismo contexto, ¿se dan cuenta, hermanos? No los engañen, nadie sabe cuándo es. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente Dios sabe. Ahora, fíjense bien. Con este contexto, hermanos, tan claro, con estas advertencias de Jesús de que no se dejen engañar, que ya llegó la hora, que ya es, que míralo acá está, que míralo acá está. Pasa algo el 22 de octubre de 1844. Se los voy a dejar de tarea para que lo busquen en internet. Y a quienes nos escuchan en internet, pues le pueden pausar ahorita y le ponen ahí en el Google. 22 de octubre de 1844 se le conoce a esta fecha como el Gran Chasco. ¿Por qué el Gran Chasco? ¿Qué pasó? Había una persona que se llamaba William Miller, un granjero en Estados Unidos.
después de 15 años de haber estudiado la Biblia y las profecías, dijo: ya tengo la fecha en la que va a regresar Jesús, 22 de octubre de 1844. Fíjense, ahorita acabamos de leer ahí en Mateo 24 que Jesús dijo que quién sabe el día y la hora. Nadie. Y nadie, hermanos, no necesitamos investigar qué palabra del griego se utilizó ahí, ni la gramática de ese pasaje. La palabra nadie que dijo ahí Jesús significa nadie sabe el día y la hora. Ni los ángeles saben, solo el Padre. Pues William Miller dijo que sí, que él sabía el día y la hora, 22 de octubre de 1844. A este personaje lo empezaron a seguir un grupo de personas a quienes se les conoció como los adventistas, por si les suena. De ahí salieron los adventistas del séptimo día. La palabra adventista viene de la palabra advenimiento, que significa venida o llegada. Ahora, llegó ese día, estuvieron esperándolo hasta la medianoche, ignorando la advertencia de Jesús, ignorando todo el contexto del capítulo 24. ¿Y llegó Jesús? No llegó Jesús. ¿Por qué no llegó Jesús? Porque mintió Dios, porque la palabra de Dios no es veraz. No, porque la persona que dijo que iba a venir ese día estaba diciendo lo que él interpretó de las Escrituras y no lo que en realidad dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que ni los ángeles saben. Y si los ángeles no saben, ¿cómo vas a saber tú? Ahora, muchos, los adventistas, como vienen de ahí, si ustedes le preguntan a cualquier adventista, no me hagan caso a mí, si pasó algo el 22 de octubre de 1844, ellos le van a decir que sí. Que no vino Jesús, descubrieron que no era cuando iba a venir Jesús, pero fue la fecha en que fue purificado el santuario y Jesús entró al santuario en los cielos y lo purificó. ¿Eso es cierto? No, pero ellos lo arreglaron. ¿Por qué? Porque los adventistas del séptimo día están fundamentados en esa profecía falsa. Y no podían aceptar que la profecía era falsa porque entonces ellos se considerarían seguidores de un falso profeta. Entonces le arreglaron. La verdad es que fueron engañados. Ese día no pasó nada. Y los engañaron porque ignoraron la advertencia de Jesús en el versículo 4 de Mateo 24. ¿Cuál es, hermanos? Miren que no los engañen. Si todos los cristianos hiciéramos caso a eso, hermanos. Miren que no los engañen. Ahora, ¿quién nos va a querer engañar? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán. Cuídense, porque va a haber un montón de gente que va a decir que son mis representantes, que va a decir que son los ungidos, los Cristos, los enviados, que me pertenecen, que tienen el Espíritu Santo, y les van a enseñar un montón de cosas, pero ese montón de cosas van a ser mentiras. Los que van a andar engañando, ¿cuántos van a ser según Jesús? Muchos. Y los engañados, ¿cuántos van a ser según Jesús? Muchos también. Y vimos dos ejemplos de esta clase de personas que ya estaban operando durante el Nuevo Testamento. En segunda de Timoteo, no lo busquen, 2.
ahí se nos habla de Himeneo y Fileto, dos supuestos ministros de Cristo, pero eran falsos y estaban enseñando mentiras. Estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también vimos, ¿se acuerdan? Cómo ellos pensaban que ya estaban en la gran tribulación. Por la gran persecución que estaban padeciendo, ellos pensaron que ya se habían quedado del rapto y que la ira de Dios ya iba a ser derramada sobre ellos. Y Pablo les dice, respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque no va a venir, les dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Ahora, el versículo 6, hermanos, sigue manteniendo el mismo contexto. Vamos a leer el verso 6 de Mateo 24. Pero quiero que me digan, para que mantengan en su mente, hermanos, cuál es la idea general al momento que Jesús les está dando la respuesta. ¿Cuál es? Miren, que no los engañen. Todo lo que les dice en el capítulo es pensando advertir a sus discípulos para que no sean engañados. De manera que lo que está a punto de decir Jesús en el versículo 6 no son las señales del fin del mundo. Repito, hermanos, porque esta es una idea equivocada que está bien arraigada en la iglesia. Lo que Jesús va a decir a partir del versículo 6 no son las señales del fin del mundo. Lo que Jesús va a decir van a ser acontecimientos que van a pasar, que tienen que pasar, y que van a hacer que muchos piensen que es el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Ojo, fíjense el verso 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Qué les dice? Miren que no se turben. ¿Qué es turbar? Miren que no se espanten. Miren que no se alteren. Miren que no se inquieten. ¿Cuándo? Cuando oigamos de guerras y de rumores de guerras. Que va a haber guerra en este país, que va a haber guerra en este otro. ¿Qué nos dice Jesús? Ustedes no se turben, ustedes no se espanten, calmados, no se me alteren, no se inquieten. Hay otra versión que dice, no se dejen llevar por el pánico. Otra dice, procuren no alarmarse. Miren, se lo voy a leer en una versión más sencilla. Dice, ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten. ¿Por qué no hay que turbarnos? ¿Por qué no hay que asustarnos? ¿Alguien que me diga ahí mismo en el verso 6? Porque es necesario, ojo con esto, hermanos, y trato de subrayarlo y repetir, porque repito, es una idea bien arraigada en la iglesia, que Jesús está diciendo aquí las señales del fin, y Jesús lo que está haciendo es todo lo contrario. Decirles cosas que van a pensar muchos que son el fin del mundo, pero no son. Dice Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca. Ayúdenme, hermanos, ¿qué dice? Pero aún no es el fin. Jesús está diciendo, estas cosas que les estoy diciendo son cosas que tienen que pasar. Son cosas que van a pasar. Pero abusados, mis discípulos,
Abusados cristianos, no se turben, no se espanten, no piensen que ya llegó el fin del mundo. Qué hermosa, hermanos, y qué clara es la palabra de Dios cuando se interpreta correctamente. Porque Jesús no quiere que estemos todos ansiosos, todos turbados, todos espantados, alterados. Es que la guerra, están diciendo que viene la guerra. Calmados, ustedes calmados. Jesús le dejó a su iglesia su paz. ¿Se acuerdan? Dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tranquilos. No se turben, no se dejen llevar por el pánico. No se alarmen, no se asusten. Esas son las instrucciones que está dando Jesús. Pero ¿qué hacen los cristianos cuando ven que Rusia invadió a Ucrania? ¿Qué hacen? Es el fin del mundo. Se está cumpliendo lo que dice Jesús. ¿Todavía se atreven a decir que se está cumpliendo lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Dijo que esas cosas iban a pasar, pero que ese no era el fin. Y luego empiezan a publicar en el Facebook los cristianos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos han visto que los cristianos ponen eso en internet cada que se da una noticia de una guerra o de un terremoto o de una pandemia? Y dicen, se está cumpliendo la palabra de Dios. No. ¿Y qué tal los títulos que ponen en las predicaciones cuando está pasando eso? Dicen, comenzó la batalla final del Armagedón. ¿Se han visto títulos así? La guerra de Gog y Magog, una profecía de la que se habla ahí en Ezequiel. Comenzó la gran tribulación. Andan todos alterados y alterando gente, enseñando que Jesús dijo cosas que Jesús no dijo. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que le gusta a la gente. Y eso es lo que le gusta a los cristianos. Si hacemos una encuesta de 100 cristianos, dijeron, y preguntamos, ¿de qué les gustaría que hablemos en la prédica? ¿Santidad? ¿Perdón? ¿Misericordia? ¿Amor? ¿Fe? ¿Paciencia? ¿O profecías? La gente quiere apocalipsis. La gente quiere cabezas de la bestia. La gente quiere cuernos, quiere trompetas, quiere chisme. Eso es lo que quieren. Ahora, yo no digo que esté mal enseñar profecías. Yo no digo que esté mal enseñar el Apocalipsis. Tengo pensado incluso subir unas cápsulas de poquito en poquito de información. Pero todo, hermanos, respetando el contexto, respetando la Biblia, usando las reglas de hermenéutica, haciendo una correcta interpretación, considerando el contexto inmediato del pasaje, el contexto general de la Biblia, el contexto histórico, el contexto cultural y aún la gramática del pasaje, considerando las palabras en el idioma original. Todo eso se debe hacer para una correcta interpretación de la palabra.
Pero la mayoría de los predicadores agarran un pasaje, leen unas palabras de Jesús y dicen, yo aquí entiendo que Jesús está diciendo eso, y sobre eso hacen su predicación. Ahorita, desde que salió lo de la invasión de Rusia a Ucrania, de hecho vi un video que subieron hace poquito, donde ponen alerta, probable guerra mundial, probable guerra nuclear. ¿Se han visto esos videos? Ya viene la tercera guerra mundial. Rusia está amenazando con su arsenal nuclear. Peligro y calaveras y fuegos. Pero ¿qué dijo Jesús? Si oímos guerras y rumores de guerras, si oímos que Rusia invade a Ucrania, si oímos que se amenazan entre Rusia y Estados Unidos, que se van a agarrar a misilazos nucleares, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No se turben, ustedes no se espanten, ustedes no se aloquen. Ahora, hay gente que puede decir, bueno, pero es que no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a comer, todo está subiendo de precio. Vi un video que decía que se estaba acabando la comida, que no va a haber comida para todos. Son puras noticias alarmistas, amarillistas. Si se quieren preocupar ellos, que se preocupen. A los cristianos Jesús nos dijo, no se afanen, ustedes no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. ¿Ven lo que trata Jesús, hermanos, en cada pasaje que nos habla? Nos trata de calmar. Tranquilo, no estén todos preocupados, todos ansiosos, todos estresados, que qué vamos a comer, que todo está subiendo, y si se acaban los alimentos, y qué tal si Rusia le avienta un misil a Estados Unidos. Me decía la otra vez mi suegra, oye Edgar, vi un video que si Rusia y Estados Unidos se empiezan a aventar misiles, le digo, sí, si empiezan a aventarse misiles nucleares, va a haber una destrucción y una desolación tremenda, pero no se apuren, no se los van a aventar. Me decía, ¿cree que no? Pues no, que ganan. Los dos tienen misiles nucleares, no nomás le van a tirar, les van a aventar también a ellos. Debemos de estar tranquilos. Ahora, llegamos al versículo 7, que fue con el que iniciamos. Jesús sigue hablando de cosas que van a pasar y que no debemos de pensar que esas cosas son señales del fin, que debemos tener cuidado de que no nos engañemos a nosotros mismos y de que no nos engañen otros. ¿Qué dice el verso 7? Después de que les dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras, y que no se espanten porque todas esas cosas deben de pasar, pero aún no va a ser el fin. Inmediatamente les dice, porque se va a levantar nación contra nación. Ese de porque se va a levantar, no está diciendo Jesús, miren, cuando se acabe el mundo se va a levantar. No. Jesús está diciendo, van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras. No se espanten, todavía no es el fin, porque se van a levantar. O sea, va a haber guerras, está diciendo Jesús. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y va a haber pestes, y va a haber hambres,
y va a haber terremotos en diferentes lugares. Repito, no son señales del fin. Son acontecimientos con los que el mundo piensa que ya llegó el fin, con la que muchos cristianos piensan que ya llegó el fin, con lo que muchos falsos maestros hacen un montón de videos diciendo que ya llegó el fin, pero que en realidad no son señales del fin. Porque Jesús no dijo que esas iban a ser señales. Lo que dijo fue que era necesario que todas esas cosas acontecieran, pero no significaba que era el fin. ¿Cuánto tiene que Rusia invadió a Ucrania? ¿Alguien sabe? Ya tiene, creo que 1 año, 2 meses. ¿Se acabó el mundo? No. ¿Vino Jesús? No. ¿Alguien ha visto un misil nuclear pasar por su casa? No. Pero ¿qué tal el día que nos empiezan a poner las noticias hace 1 año, 2 meses? Rusia invade a Ucrania. Y Rusia dice que si la OTAN se mete y que si Estados Unidos se mete, tiene armamento nuclear. Y ya salió el presidente de Estados Unidos a decir que ellos van a defender a Ucrania. Dices, órale, ¿y ahora qué va a pasar? Pues hay que preguntarle a los cristianos, ¿no? Y los cristianos empiezan a poner, se acabó, señores, el fin del mundo ha llegado. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos en la gran tribulación. Y andan todos locos. Los que deben estar calmados para calmar a la gente y para explicarles y para traerles paz, porque la paz que Dios nos dio es para que nosotros la transmitamos a los demás. Pero todos los escatolocos que andan ahí en internet, en lugar de transmitir paz, tienen a todos los cristianos con los pelos parados, parecen gatos. Llegas y les Dios les bendiga, arriba, porque están bien alterados de los nervios. Desde que Jesús dijo estas palabras, hermanos, de Mateo 24, hace 2000 años, ¿saben cuántas guerras ha habido en el mundo? Ha habido hasta guerras mundiales. 1914 la primera, 1939 la segunda. ¿Se acabó el mundo? No. ¿Vino Jesús? No. Pero Él dijo que cuando hubiera guerras, no, eso lo entendiste tú. Él dijo que todas esas cosas iban a pasar, que no te dejaras engañar, que no te asustaras, que esas no eran señales del fin del mundo, eran cosas que iban a pasar, que tenían que pasar, pero que tú no te turbaras, porque todavía no era el fin. Ahora, dice ahí que va a haber nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué cosa? Pestes. ¿Y qué más? Y hambres. Las pestes y las hambres son consecuencias naturales de las guerras. Cuando hay guerras, va a haber enfermedades y va a haber hambre porque va a haber escasez. Pero cuando, por ejemplo, apareció el COVID-19, que gracias a Dios, hermanos, parece que ya quedó atrás. Todavía hay que cuidarse y todavía por ahí salen, se acaba de enfermar por 3ª vez el presidente, pero me refiero a lo peor de la pandemia. Fíjense, empezó a finales del 2019, estamos ya en el 23. Gracias a Dios parece que ya quedó atrás. Pero cuando estaba empezando, muchos cristianos empezaron a enseñar que el COVID-19 era una de las pestes que Jesús había dicho que iban a venir como señales del fin del mundo. Háganme ustedes el favor. ¿Ya pasó el COVID? ¿Fue el fin del mundo? No. ¿Vino Jesús? No.
El COVID-19, hermanos, fue una enfermedad, como ha habido a lo largo de la historia muchas enfermedades y como seguirán existiendo muchas enfermedades. Por cierto, aguas ahí en Estados Unidos con una plaga de ratas que no pueden controlar en Nueva York. Eso puede desatar una nueva peste. Por ponerles unos ejemplos de enfermedades que han existido y que no fueron señales del fin del mundo, porque Jesús no enseñó tal cosa. La peste negra en 1347, o también se le conoce como la peste bubónica, hace casi más de 600 años. Se cree que murieron más de 50 millones de personas. Hay quienes calculan que se murió el 60% de los europeos. ¿Y vino Jesús? No. ¿Se acabó el mundo? No. Esas eran cosas que iban a pasar, no eran señales del fin del mundo como equivocadamente cree la iglesia. La viruela de 1520, que dicen que aquí en México mató de un 30 a un 50% de los indígenas, y tampoco fue el fin del mundo. La gripe española de 1918, no se tienen los datos exactos porque iba terminando la Primera Guerra Mundial y ocultaron la información, pero hay quienes calculan que se murieron más de 100 millones de personas por la gripe española. Ahora fíjese, esta gripe española surge al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué peor escenario? La Primera Guerra Mundial, 1914, y luego en el 18 esta peste que mata a 100 millones de personas. No había un mejor escenario para decir que era el fin del mundo, y el mundo no se acabó. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo que se iba a acabar cuando pasaran esas cosas. ¿De dónde sacaron eso? Las hambres también han sucedido durante toda la historia. En Génesis 12, cuando Abraham andaba ahí reconociendo la tierra de Canaán, dice que hubo una gran hambre. ¿Se acuerdan cuando Abraham se va a Egipto y le dice a Sarai, su esposa, que diga que es su hermana? Él andaba ahí porque en Canaán había venido una gran hambre. Una de las más conocidas de la Biblia son los 7 años de escasez en los tiempos de José. ¿Se acuerdan ahí con el faraón? De donde viene el dicho de las vacas flacas por el sueño del faraón. 7 años de hambre, de gran hambre. En los tiempos de Noemí, ahí como dice mi esposa, en Hechos 11:27, miren si quieren buscarlo, Hechos 11:27, aquí está hablando antes del tiempo de la destrucción del templo. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual vino en tiempo de Claudio. Ahí el que está redactando eso es Lucas. Hubo una gran hambre en ese tiempo. ¿Fue el fin del mundo? ¿Vino Jesús? No. Y finalmente, los terremotos. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos tampoco son señales del fin del mundo. Pero en cuanto hay un terremoto en cualquier parte del mundo, los cristianos brincan a las redes y empiezan a publicar Mateo 24, y habrá terremotos en grandes lugares. ¿Se acuerdan ahorita los peores terremotos que hemos visto, los de Turquía y los de Siria?
Yo me quedé en que iban más de 50,000 muertos. ¿Vino Jesús? ¿Se acabó el mundo? No son las señales. Ahí mismo en Turquía habían tenido un gran terremoto en 1999, donde hubo 17,000 muertos. Son cosas que se van repitiendo a lo largo de toda la historia. Las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares no son señales del fin del mundo. Lo que les estaba diciendo Jesús es que no se dejaran engañar por esas cosas pensando que era el fin del mundo. Hace rato dice Clara que tiembla aquí en 5 estados de la República, no sé a cuántos grados. ¿Va a ser el fin del mundo? Bueno, ya aprendimos. Hay que publicar Mateo 24 y decir que Jesús dijo que iba a temblar. No. Aquí en México y sus famosos 19 de septiembre, 3 terremotos hubo en ese año, en ese día, 1985, 2017 y 2022, el mismo día. Fíjense, cuando estaba investigando esto, vi que en Chile, el 22 de mayo de 1960, hubo un gran terremoto. ¿De cuánto creen? De 9.5. Y puede decir alguien, no te creo, páusale el video y búscalo en internet. 22 de mayo de 1960, 9.5. Activó volcanes, un tsunami, 2,000 muertos, 2 millones de damnificados, y no fue el fin del mundo. Chile otra vez hubo uno hace poquito, en el 2010. En el mismo año hubo uno en Haití, donde se habla de 300,000 muertos, y no fue el fin del mundo. Ahora, vamos a leer por última vez ahí Mateo 24, 7 y 8, y terminamos. Mateo 24, 7 y 8. Recapitulamos. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo, Señor? ¿Cuándo vas a venir? Aguas que no te engañen, porque hay muchos engañadores. Vas a oír de guerras, vas a oír de rumores de guerras. No te espantes. Es necesario que todas esas cosas pasen, pero uno va a ser el fin. Verso 7, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, como los ha habido durante 2000 años, sin que sea el fin del mundo, ni la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 8, ¿qué dice, hermanos? Y todo esto será principio de dolores. ¿Es doloroso lo que pasó en Turquía? Claro. El tsunami de Japón, claro que sí. El terremoto de 1985, claro que todas esas cosas son dolorosas. Hubo grandes pérdidas humanas, pero Jesús lo compara con los dolores, con el principio de dolores que le dan a las mujeres. Se refiere a los dolores que tienen antes de dar a luz. Pregunta, las que están aquí son mamás, para celebrar de una vez que ya viene el 10 de mayo. ¿Cuántas tuvieron parto natural? Pregunta, los primeros dolorcitos que empezaron a sentir, ¿se comparan en algo con los dolores finales cuando les dicen que pujen porque ya viene la cabeza? Yo me acuerdo que mi esposa, pues cuando era primeriza del primer niño, le empezaron a dar unos dolorcillos. No sé exactamente si fue algo que comió o si era como un preparto, algo. Pero ella le hacía, ay, me duele, me duele, me duele. Y fuimos al doctor, y ella se acuerda, ya casi 20 años de eso. Y dijo, es que me duele, doctor, ya como que ya me voy a aliviar. No, dijo, todavía no te vas a aliviar.
Ah, no, pero ya me duele, iré, ay, otra vez. No, mire, les voy a explicar. Me dijo a mí. Cuando le dé un dolor de los que van a hacer del parto, para que ustedes sepan que ya se va a aliviar, al primer dolor que le dé, le va a salir una lagrimita, porque le va a doler. No es el ay. No, dice, el bueno va a chillar. Y le van a empezar a dar cada 3 minutos. Y de ahí se van a ir haciendo más seguidos. Y ustedes saben que una mujer primeriza puede tardar 1 día, 2 días, ahí las traen vueltas y caminando. Y a veces íbamos al hospital, nos decían que tenían ya ¿cuántos días ahí, Clara? Cuando íbamos al hospital, las que se andaban aliviando ahí. 2 días, 3 días. Sí, ya tengo 3 días aquí, y se retorcían y no. Todavía no. Bueno, así como esos dolorcillos que les dan a las esposas al principio, que no son dolorcillos, son dolorzazos, pero no se comparan con los dolores finales cuando la hora ha llegado. Dice Jesús, así también va a haber guerras, va a haber pestes, hambres, terremotos, van a ser cosas dolorosas para la humanidad, pero no se van a comparar ni tantito con los dolores que se van a sentir en el mundo cuando esté a punto de llegar a su fin. Hay un terremoto de repente en un lado, 50,000, cuántos muertos, y nos espantamos, dice Jesús. Eso tan terrible y que ven tan monstruoso es un dolorcito chiquito de los primeros que empiezan, que no significa que ya te vas a aliviar. Va a pasar un tiempo y van a ir arreciando cada vez más hasta que vengan los buenos. Ahora, para terminar, darnos cuenta cómo cuando nosotros sacamos de contexto las palabras de Jesús y empezamos a decirle a la gente que Jesús dijo tal o cual cosa y Jesús no dijo eso, nosotros nos convertimos en falsos profetas. Todos esos que andan publicando, y la nación contra nación, y los terremotos, y las pestes, aguas, porque estás hablando como los falsos profetas. ¿Cómo hablaban los falsos profetas? Decían que Dios había dicho algo, y Dios no había dicho nada. Jesús no dijo que los terremotos, las guerras, las pestes y las hambres iban a ser señales del fin. Jesús en este capítulo dijo que eran cosas que tenían que pasar y que tuviéramos cuidado de no pensar que era el fin del mundo ya, y de que no nos dejáramos engañar por falsos que enseñan mentiras. Esto nos sirve para darnos cuenta de en cuántos pasajes damos por hecho, creemos, interpretamos y nos dijeron que Jesús dice algo que Jesús no dijo. Cuando lees el contexto correctamente y le das una seria interpretación a las escrituras, te das cuenta lo que en verdad Jesús dijo. Mucha gente piensa que en Mateo 16:18, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piensan que está nombrando a Jesús el Papa. Hay contexto inmediato, general, gramatical, histórico. Hay gente que piensa y asegura que Jesús dijo que no hay que juzgar a los demás, porque dice no juzguéis o seréis juzgados. Sacando ese pasaje de contexto, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Si predicar el evangelio es decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados.
Pero si según esto Jesús nos prohibió juzgar a la gente, entonces ¿cómo le vamos a decir que se arrepientan y que son pecadores? Mucha gente piensa que en 1 Corintios 14:34 el apóstol Pablo dijo que las mujeres tienen que estar calladas, porque dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Todo tiene un contexto, hermanos. A mí me gustaría a veces dar predicaciones en lugar de estudios, pero qué falta le hace a la iglesia estudiar, hermanos. Qué falta le hace a la iglesia tomar con seriedad la palabra, agarrar un pasaje, escudriñarlo y leer el contexto, y se da uno cuenta de que mucho tiempo uno estuvo pensando que la Biblia decía algo que no dice, que Jesús o los apóstoles dijeron algo que ellos nunca dijeron. Todo porque interpretamos mal o porque le creímos a otros sin darnos el tiempo de estudiar nosotros mismos las Escrituras. ¿Quieren saber qué sigue diciendo después, hermano? No se espanten, no lo vamos a ver ya ahorita. Ahorita ya acabamos. Yo les dije que íbamos a tener uno que otro estudio, porque no me quiero meter a mucha profundidad en profecía, porque luego hay muchas diferencias de opiniones y unos dicen que esto es esto, que esto es el otro, pero aquí en esto que estamos leyendo no hay diferencias de opiniones. Ahí está el contexto, está bien marcado, está bien claro. Pero voy a ver si tenemos un estudio más. ¿Les gustaría, hermanos, que sigamos viendo esto y sigamos aprendiendo lo que verdaderamente les dijo Jesús a sus discípulos sobre el fin del mundo? ¿Sí les gustaría? Lo vamos a ver, hermanos, pero lo vamos a ver primeramente Dios en el próximo estudio.